los de 7 a 9 y 10 a 11 pueden salir. Bueno, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Segundo de Reyes, por favor. Segundo libro de Reyes, capítulo 22. Y vamos a leer versículos 1 al 10. Segundo libro de Reyes 22, 1 al 10. Y recuerden, hermanos, este es el mes de los jóvenes y niños, y estamos poniendo énfasis en la predicación, en la enseñanza, a ministrar a los jóvenes, animar a los jóvenes y a los niños. Así que este pasaje espero sea de bendición, aunque no solamente habla de jóvenes, porque el rey Josías no fue un niño, un joven, toda la vida fue un hombre, y también nos va a hablar a nosotros, adultos. Vamos a leer versículos 1 al 10 en forma alternada. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. ¿Todos? E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni izquierda. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para reparar las grietas de la casa. ¿Todos? A los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. ¿Todos? Asimismo el escriba Safán declaró al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Padre, gracias por tu palabra. Te pido que bendigas el mensaje, que sea para edificar, animar, fortalecer a cada uno de los jóvenes y a los adultos que aquí estamos. Y nos ayude, Señor, a aprender más de tu palabra y hacer tu voluntad. Gracias, Dios, por tu palabra bendita y preciosa. Ayúdanos a ponerla por obra. Y te pido, Padre, que tu palabra corra y sea glorificada esta tarde. Ayúdanos a entenderla y sobre todo que tu Espíritu nos hable, nos escudriñe, nos enseñe. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Josías, uno de mis personajes favoritos en la Biblia. Josías fue hijo de Amón. Voy a hablar un poquito de Josías, porque Josías bien representa a la juventud moderna. Josías bien representa no solamente la juventud moderna, pero el cristianismo moderno. Un cristianismo, hermanos, que está viviendo tiempos difíciles por los tiempos que vive la tierra, los tiempos que vive el planeta. Josías no tenía una buena herencia espiritual. Primeramente, su padre, vea lo que dice
segundo libro de Reyes, capítulo 21, versículo 19, su padre fue Amón. Segundo libro de Reyes 21, 19 dice, de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Arús de Jotba. El padre de Josías era Amón. ¿Y qué hizo Amón, hermanos? Versículo 20. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Aquí tenemos al padre de Josías que hizo lo malo, pero también tenemos al abuelo de Josías que se llamó ¿cómo, hermanos? Manasés. Si usted lee de Manasés, hermanos, fue uno de los reyes más perversos. Y tristemente fue uno de los reyes que estuvo reinando sobre Judá. Usted recuerda que Israel se dividió en 2 partes. Judá, una tribu, y las otras 10 tribus al norte con Israel. Israel fue llevado a cautiverio para este entonces con Asiria. Asiria los llevó cautivos, pero Judá o los judíos aún no estaban en cautiverio. Y Manasés era un rey de los judíos, de la parte sur del reino de Judá. Y Manasés, hermano, es muy triste porque usted, es como cuando uno tiene 2 hijos y un hijo es malo, un hijo es perverso y perdido, pero un hijo que le queda es bueno y teme a Dios y honra a Dios. Pero aquí le pasó, hermanos, que los 2 hijos se echaron a perder. Tanto Israel como Judá con Manasés hicieron lo malo ante Jehová. Vea lo que hizo Manasés. Vamos un poquito hacia atrás. Segundo libro de Reyes, capítulo 21, versículo 6. Fíjese lo que hizo, versículo 5 de segundo libro de Reyes 21. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Este es Manasés. Y pasó a su hijo, ¿por qué, hermanos? Por fuego. Y se dio a observar los tiempos. Y fue agorero. E instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocar lo que dice, hermanos, a ira. Fíjese lo que hizo Manasés. Pasó a su hijo por fuego, hermanos. Había un dios que se llamaba Moloc. Y ese dios Moloc estaba de esta forma, un ídolo muy grande, y los que ofrecían sacrificio subían escaleras, y era como una resbaladilla que caía de los brazos de Moloc a un fuego que estaba como en el vientre de Moloc, y ahí los niños eran quemados, y era un sacrificio a Moloc. Es lo que hizo Manasés, hermanos. Manasés pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera. Fíjese, puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa. Ese fue un pecado, hermanos, terrible. Pecado mayúsculo, un pecado sin precedentes. Si usted lee hacia atrás en la Biblia, si usted va a primer libro de Reyes, capítulo 8 y 9, puede leer de la dedicación del templo. Y cómo Salomón dedicó el templo. ¿Recuerdan, hermanos? Salomón dedicó el templo y lo edificó y lo dedicó. Y ese día, hermanos, hubo fiesta y sacrificaron miles de ovejas y carneros, y todos los sacrificios ahí en el templo. Los sacerdotes se santificaron, el pueblo cantaba, y Salomón oraba a Dios y le pidió a Dios que la oración que hiciera el pueblo en la casa de Jehová, en el templo, o rumbo a la casa de Jehová, Dios la contestara, y Dios estuvo de acuerdo, hermanos. Ahora, en esta casa, en el templo de Salomón, es donde Manasés puso una imagen de acera que él había hecho. Dice la escritura, versículo 8, y no volveré a hacer, aquí es Dios hablando, hermanos, y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres,
con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Dios dice, yo los voy a bendecir, voy a estar con ellos. Versículo 9, triste, mas ellos no escucharon. Manasés los indujo a que hicieran más mal. Fíjese que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel eran peores que los paganos, hermanos. ¿Se imagina? Un cristiano peor que los paganos. Así fue Manasés. Peor que el pagano, peor que el incrédulo, peor que el que no conocía a Dios. Así fue Manasés, e indujo al pueblo, indujo a Israel a que hiciera lo malo. Y dice la palabra de Dios, versículo 10, habló pues Jehová por medio de sus siervos a los profetas, diciendo, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todos los que hicieron los amorreos, que fueron antes de él, también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que oyere le retiñirán ambos oídos. Esta es la herencia espiritual de Josías. Quise mencionarles porque me llamó mucho la atención que el padre de Josías fue Amón, un hombre que hizo lo malo, y el abuelo de Josías fue de lo peor que hubo en Judá como reyes, de lo más perverso. Esa era la herencia de Manasés. Pero hermanos, gloria a Dios, hay esperanza. Gloria a Dios que buscad a Dios mientras puede ser hallado. Y Dios puede ser hallado. Gracias a Dios que hay esperanza. No importa qué tan mala sea nuestro linaje, qué tan perverso sea nuestro linaje en nuestra vida, nosotros podemos buscar a Dios. Póngase a ver, hermano, quiénes eran sus abuelos. Quizás si usted ve a sus abuelos va a encontrar idolatría, paganismo, ¿verdad, hermanos? Póngase a ver quién fue su padre. Quizá vea hacia su padre y quizá va a encontrar usted igual paganismo, idolatría. Espero que no, espero que todos sus papás y nuestros papás hayan sido salvos. Pero hay esperanza para el que busca a Dios con todo su corazón. Dios, hermanos, dice la Biblia, buscad y hallaréis. Cuando uno busca a Dios, encontramos a Dios, hermanos. Dios, dice la Biblia, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, dice el Señor. Dios, hermanos, quiere que lo busquemos aún desde la temprana edad, como lo hizo Josías. Vea lo que pasó con Josías en el capítulo 22 de segundo libro de Reyes. Vea lo que pasó con Josías. Cuando Josías comenzó a reinar, ¿era de qué, hermanos? 8 años. ¿Qué edad tenía Josías cuando se hizo rey? 8 años, hermanos. Ahora, ¿por qué? ¿A poco ponían reyes a los 8 años? No. Esto fue una situación fortuita porque el papá de Josías, Amón, lo asesinaron. Sus propios colaboradores lo asesinaron. Dice, y los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. Eso es 21-23. Los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. El rey murió prematuramente y Josías, que era su hijo, fue puesto en el trono. Y Josías tenía 8 añitos, hermanos, cuando comenzó a reinar. Era un tierno joven, un jovencito que estaba tierno, pero hermano, qué bendición que todos los seres humanos tenemos una voluntad que Dios nos ha dado, y en esa voluntad podemos decidir buscar a Dios. Todos podemos decidir qué vamos a hacer con Dios. ¿Vamos a buscarlo o vamos a ignorarlo? ¿Vamos a servirlo o no vamos a servirlo? Como prediqué esta mañana, ¿vamos a amarlo o vamos a amar al mundo? ¿Vamos a vivir para su agrado o vamos a vivir como vivió Manasés para desagradar a Dios? Y vemos que Josías, amados hermanos, a los 8 años de edad, tomó una decisión y él empezó a buscar a Jehová. Yo creo, hermanos, que Josías tuvo grandes influencias, y ahorita voy a hablar de ellas.
que lo llevaron a buscar al Señor. Pero Josías significa Jehová sostiene. No importa qué tan difícil sea tu situación, Jehová te va a sostener. No importa si tu padre te deja, tu madre te deja, todo el mundo te da la espalda. Si, hermano, el mundo se vuelve en contra de Dios, Dios nos va a sostener. Dios está con nosotros, Él nunca nos va a dejar. Y este es Josías, Jehová sostiene. La madre de Josías, hermanos, segundo de Reyes 22:1, dice: cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida. Y aquí yo veo que esta es una de las influencias que tuvo Josías para ser el hombre que Dios lo hizo, su madre. Hermano, es hermoso ver el poder de una madre. Hermanas, mamás, no dejen de creer que Dios les puede usar grandemente para influir, para impactar a su familia para Cristo. Hermanas, mamás, piensen en Ana, la gran mujer en la Biblia que impactó a Samuel. Piensen, hermanos, en mujeres como esta madre de Josías, que fue una mujer que seguramente impactó porque no fue su papá. Amón hizo lo malo ante los ojos de Jehová, lo mataron prematuramente. Obviamente Amón no fue, su abuelo tampoco, su abuelo fue un hombre perverso. Entonces tuvo que haber sido su madre que impactó el carácter, la vida de Josías para hacer la voluntad de Dios. Cuando Josías recibió el reino, hermanos, y hablo esto de la importancia de buscar a Dios, porque cuando buscamos a Dios, no tiene que haber tiempos perfectos, no tienen que ser tiempos sin problemas. Los tiempos, hermanos, hoy son mejores que nunca para buscar a Dios. Porque hoy en día, hermanos, los tiempos son peligrosos. Hoy en día estamos viviendo en tiempos malos, de mucha maldad. Estamos viviendo en tiempos, hermanos, de mucha oscuridad y de ignorancia, pero gracias a Dios que si buscamos a Dios en estos tiempos, podemos hallar al Señor. El templo abandonado. Cuando yo fui salvo, hermanos, 1985, llegué a San Luis Potosí, donde vivía, mi casa, mis padres, y no había iglesia, no había una iglesia bautista. Me acuerdo muy bien, hermanos, no había lugar donde congregarse. Pero aunque no haya iglesias, hermanos, aunque no haya lugar donde congregarse, Dios siempre puede ser hallado. Siempre busque a Dios. El templo abandonado. Vea lo que dice segundo libro de Reyes 22:5. El templo estaba abandonado, dice el versículo 5, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros y maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa. La casa estaba abandonada, la casa estaba en mala condición, la casa había sido olvidada por mucho tiempo. Y hermanos, el templo era el lugar de nutrición espiritual, el lugar para venir a adorar, a servir a Dios, para buscar a Dios, el lugar para orar a Dios, o el lugar a la dirección hacia donde iban a orar. Y el templo estaba abandonado, hermanos. El templo tenía grietas. ¿Qué más? La ley de Dios había sido olvidada. Fíjese, hermanos, segundo libro de Reyes 22:8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el nombre a Safán y lo leyó. Hermano, el libro de la ley estaba perdido, estaba olvidado, estaba arrumbado en la casa de Dios. Tercer cosa que era una condición muy triste: el pueblo de Dios estaba lleno de idolatría y paganismo y habían olvidado a Dios. Vea lo que dice segundo libro de Crónicas 34. Segundo libro de Crónicas 34, por favor, hermanos. En el versículo 3 al 7.
A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas, imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Esto es, hermanos, lo que estaba pasando. Cómo estaba el templo y la gente en paganismo. Pero note, vamos a ver una lección aquí, hermanos. Dice, versículo 3, a los 8 años de su reinado, siendo aún, ¿qué, hermanos? Muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. ¿Cómo buscamos a Dios, hermanos? Dios quiere que lo busques. Dios está esperando que nos acerquemos a Él, que estemos necesitados de Él. Porque esa es la condición espiritual para ver un avivamiento en nuestra vida. Necesitamos a Dios, hermanos. Y una de las formas en que nosotros encontramos a Dios es leyendo, hermanos, la palabra de Dios. Cuando usted y yo leemos la palabra de Dios, vamos a encontrar a Dios. Mire, qué importante es ver que se encuentra la Biblia, aunque Josías tenía un corazón por Dios, quizá algo que su mamá le puso en su corazón: hijo, busca a Dios, hijo, haz el bien, hijo, Dios es real, Dios está vivo, estaba en su corazón. Aún Josías, para buscar a Dios, necesitaba, hermanos, algo más objetivo, y es la ley de Dios, hermanos. Mire, vea conmigo, segundo libro de Reyes, por favor. Segundo libro de Reyes, y vea en el versículo 8, el capítulo 22. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Y viendo luego el escriba Safán, y viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante, ¿qué, hermanos? Del rey. ¿Cómo buscar a Dios, hermanos? Escucha la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios. Qué importante, hermanos, es escuchar predicación. Qué importante es escuchar palabra de Dios. Escuchar, hermano, la Biblia. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando usted y yo, hermano, tenemos una sed en la palabra de Dios, queremos oír la palabra de Dios, Dios, hermano, te va a avivar. Pero tenemos que tener ese deseo, como esa flor que está buscando el sol. Usted pone una flor en una maceta, recién la va a comprar a la tienda, y la pone en una maceta y la ubica en su casa. Esa flor lo que va a hacer es buscar dónde está el sol, porque necesita el sol, la luz. Y usted puede ver cómo se orienta y empieza a buscar el sol. Hermano, así el creyente necesitamos al sol de justicia, necesitamos al Señor Jesucristo, necesitamos la palabra de Dios, buscar su palabra, porque si buscamos su palabra y la escuchamos, Dios nos va a avivar. Vea lo que dice el libro de Isaías, capítulo 66. Isaías 66. Versículo 2. Isaías 66, versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre
y humilde de espíritu, y que tiembla a mí, que hermanos, palabra. Hermanos, busquemos a Dios, oyendo la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios y temblando a su palabra. ¿Qué hacemos cuando se lee la Biblia? ¿Qué hacemos cuando se predica la Biblia, hermanos? Algunos se distraen, otros escuchan, otros hasta se duermen. ¿Qué hacemos cuando se predica la Biblia? Hermanos, si usted y yo temblamos ante la palabra de Dios, si usted y yo, hermano, tomamos en serio la palabra de Dios, y no solamente estamos aquí para que nos entretenga el predicador, o para que el predicador nos rasque el oído y nos haga sentir bonito y bien, pero para que escuchemos la palabra de Dios y nos preguntemos, Dios, estoy buscando tu rostro con todo mi corazón, como lo buscó Josías. Dios, estoy dispuesto a hacer todo lo que me digas que debo de hacer conforme al mandato de la palabra de Dios. Estoy dispuesto, Dios, a obedecer la palabra de Dios y dejar las cosas de este mundo que no te agradan. Hermanos, si ese somos nosotros, entonces estamos en buen camino buscando al Señor. Pero a veces, amados, venimos a oír la Biblia, pero no a obedecer. Venimos solamente a que nos prediquen, pero note qué importante, hermanos. Veamos a Santiago capítulo 1. Santiago 1, hermanos. Santiago 1. Santiago capítulo 1, vea lo que dice la Escritura en el versículo 20, Santiago 1, 20. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Versículo 22. Pero sed que, hermanos, hacedores de la palabra, y no tan solamente que, hermanos, oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Y es exactamente, hermanos, el caso de Josías. Josías fue bienaventurado. ¿Por qué? Porque fue hacedor de la palabra de Dios. Josías, hermano, cuando él escuchó la Biblia, la ley leída, quizá fue Deuteronomio, quizá fue Levítico, quizá fue todo el libro del Pentateuco, de Génesis a Deuteronomio, no sabemos. Pero cuando él escuchó la ley, vea lo que dice, lo que él hizo. Segundo de Crónicas 34, por favor, hermanos. Segundo libro de Crónicas 34, 19. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, ¿qué hizo, hermanos? Rasgó sus vestidos. ¿Qué es rasgar los vestidos? Rasgar los vestidos, hermanos, es un símbolo de dolor. Señor, me duele con todo mi corazón lo que está pasando en Jerusalén. Me duele con todo mi corazón lo que ha hecho mi padre contra ti, lo que ha hecho mi abuelo contra ti. Me duele con todo mi corazón la idolatría. Me duele con todo mi corazón que tú no eres el único y el exclusivo y el preeminente Dios en nuestras vidas. Me duele, Dios, con todo mi corazón.
Hermano, cuando a un creyente le duele lo que le duele a Dios, ese creyente está de corazón buscando a Dios. Cuando te duele el pecado, cuando te duele la injusticia, cuando te duele la idolatría, cuando te duele que la gente le voltea la espalda a Dios, cuando te duele que la gente está alejándose de Dios, vas en buen camino. Porque eso quiere decir que estás buscando a Dios con todo tu corazón y que lo estás hallando, hermano. Que estás teniendo el corazón de Dios por el pecado, el corazón de Dios por la gente, el corazón de Dios por su pueblo y el corazón de Dios por su obra, porque te duele escuchar lo que está pasando. Pero cuántas veces, hermano, los profetas venían con el rey y le decían, esto va a pasar. Y el rey respondió, qué bueno que va a pasar, no en mi tiempo, pero en otro tiempo. Y no se dolían, no se conmovían por lo que Dios sentía y lo que Él iba a hacer. Pero no fue así Josías, hermano. Josías se conmovió, Josías le dolió en su corazón. Es una señal, hermanos, una de lo que significa que fue rasgado sus vestidos. Pero otra cosa, hermanos, rasgar los vestidos era un símbolo de dolor y rasgar los vestidos era un símbolo de humillación. Hermano, humillarse delante del Señor. Humillarnos delante de Dios quiere decir, Señor, tú eres todo, mi Dios, y yo no soy nada. Señor, tú eres omnipotente y yo soy una criatura. Tú eres inmenso, Dios, yo soy pequeño. Señor, tú eres Dios y yo soy tu hijo. Y humillarnos de tal manera, hermanos, que decimos, Señor, perdónanos. Señor, cámbianos. Señor, avívanos. Señor, visítanos. Porque necesitamos, Señor, tu visitación. Eso fue, hermanos, lo que pasó en el libro de Esdras. Vea conmigo Esdras, por favor. Esdras. Si no es Nehemías, déjenme ver, hermanos. Vamos a ese rumbo de la Biblia. Esdras, capítulo 9. Es Esdras, es Nehemías 9. Nehemías 9. Nehemías 9 nos habla de la misma cosa que le pasó al pueblo de Israel, pero con otro líder. Se llamó Nehemías y Esdras. Esdras lee la ley al pueblo en el capítulo 8. Todo el pueblo escuchó como un solo hombre, hermanos. Pero note, capítulo 9, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, con cilicio y tierra sobre sí. Por cierto, hermanos, es otra manera de humillación. Otra manera de humillación delante de Dios es el ayuno. ¿Por qué, pastor? Porque cuando uno ayuna, hermanos, uno reconoce, Señor, te necesito. No puedo más sin ti, Señor. Habla a mi corazón, manifiéstate a mi vida. O cuando uno ayuna, reconoce, Señor, tengo cadenas de opresión. Tengo pecados que no puedo dejar. Tengo hábitos que me tienen atados. Necesito libertad. Señor, quiero someterme a ti. Quiero que me libres de toda opresión, de toda esta lucha que tengo en mi corazón. Y esa es una forma de humillarse delante de Dios, hermanos. Buscar a Dios en ayuno y en oración. Y aquí es lo que pasó en este pasaje. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, con cilicio y tierra sobre sí, que era parte de rasgar sus vestidos. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y habían hecho decisiones, dice la Biblia, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Otra forma de humillarse, hermanos, delante de Dios es orar, ayunar, confesar pecados. Humillarnos delante de Dios, hermanos, es buscarlo. Si usted alguna vez ha hecho una limpieza
una desintoxicación de su cuerpo. No sé si alguien lo ha hecho, donde 1, 2, 3 días no comen, toman jugo y se desintoxican, o dejan de comer carne roja o carne, puras verduras, y se desintoxica el cuerpo. El cuerpo está intoxicado muchas veces, hermanos. Así le pasa al espíritu y al alma. El alma y el espíritu se intoxican con tanto pecado, hermanos, que cometemos y que nunca confesamos delante de Dios. Vivimos pasando por alto el pecado que Dios ve y Dios sabe y Dios conoce, pero nos hacemos tan insensibles, hermanos, porque nos hemos alejado de Dios. Cuando uno es insensible, el Espíritu de Dios se compunge en nosotros, hasta se apaga, y el Espíritu de Dios nos deja de apuntar el pecado, o nos deja de poner el dedo y mover el dedo de tal manera que decimos, ok, Señor, ok. Cuando el Espíritu de Dios deja de obrar, hermanos, empezamos a vivir pasando el pecado por alto, como si no estuviéramos pecando contra Dios, hermanos. Pero déjeme decirle, la palabra de Dios dice que todos pecamos muchas veces, hermano. El pastor peca. Todos los días peco, hermanos. ¿Quiero pecar? No. ¿Me gusta pecar? No. Hermanos, ¿lo gozo? No. Pero soy humano y peco. Y Dios dice que el creyente que busca a Dios debe de reconocer sus pecados, confesarlos delante de Dios. Y cuando tú empiezas a purificarte, hermano amado, tú vas a ver la bendición de buscar a Dios y de hallar a Dios y verte como Dios te ve, porque, hermano, la limpieza espiritual nos permite empezar el proceso de avivamiento. Ahí tengo yo un espejo, hermanos, que hace tiempo compré. Y ese espejo lo uso a veces para rasurarme, porque hay a veces cabellitos, ¿verdad? Los que se rasuran, se meten y se entierran y no los ve. Y uno puede andar semanas hasta que la esposa le dice, oye, traes ahí un pelo enterrado o lo que sea, porque uno no se alcanza a ver. Le ha pasado, hermano. Voy a comprar un espejo de esos que magnifican. 5X, creo, 7X. Y ve uno ahí, hermano, se ve hasta el alma. Se ve todo ahí. Y se ve, hermano, los poros de la cara y los puntos negros, y se ve la mugre y se ve las arrugas. Es triste lo que se ve en ese espejo. Muy triste. Yo a veces mejor lo volteo y lo veo en normal y ahí no se ve nada. Pero, hermanos, así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es un espejo, dice Santiago, ¿verdad, hermanos? Magnificado, y nos hace ver nuestro pecado. Y si nos humillamos delante de Dios, Dios nos va a avivar. Hermano, cuando leamos la Biblia, cuando lea la Biblia, no solamente lea la Biblia, confiese pecado. La Biblia no es un libro de historia, solamente no es un libro de entretenimiento, porque en realidad no es un libro de entretenimiento, es el libro de Dios, es la palabra viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, y es un libro que penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa guardada que Dios no traiga y nos deja desnudos ante su presencia. Hermano, cuando tú lees la palabra de Dios y buscas a Dios y buscas su santidad y buscas su obra y su palabra en tu corazón, Dios te va a mostrar tu pecado. Y buscar a Dios quiere decir humillarnos, confesar pecados, hermanos. Humillarse, hermanos. Número uno es, ya vimos, humillarse es, ahí en capítulo 9, dice la palabra de Dios, humillarse es confesar pecados, humillarse es el ayunar, pero humillarse también, hermanos, versículo 3 de Nehemías 9, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron pecados, y ¿qué, hermanos? Adoraron a Jehová su Dios. Humillarse, hermanos, es adorar también a Dios. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque cuando uno adora a Dios, uno se humilla. ¿Por qué? Porque uno reconoce que yo no soy el importante aquí.
Yo no soy el que merece la atención y los reflectores. Es Dios, hermanos. Y a Él lo adoramos, y a Él lo exaltamos. ¿Y cómo lo adoramos? Le cantamos, hermanos. Y le decimos cosas bonitas a Dios. Cosas que son dignas de Él. ¿Cómo lo hago eso, pastor? Quisiera yo decirle cosas bonitas a Dios. Hermano, use la palabra de Dios para regresarle a Dios su palabra y adorarlo. Use salmos. Los salmos son un libro perfecto, hermoso para adorar a Dios y hablarle a Dios de su carácter. Estaba leyendo, hermanos, Salmo 33. Salmo 33 habla de las grandezas de Dios, de la carácter de Dios, de la persona de Dios. Y el salmista le está adorando a Dios por sus obras, por el rescate de Egipto. Hermano, ¿cuánto no le podemos decir a Dios, Señor, gracias porque yo era un vil pecador y me salvaste, Dios? Gracias porque mi matrimonio está en pie. Y no porque yo sea alguien, porque tú lo has mantenido, Dios. Gracias por las bendiciones y no porque yo lo merezca, porque tú eres bueno, Dios. Hermano, el creyente que busca a Dios se humilla, ayunando, orando, también confesando pecados y adorando a Dios. Y cuando hacemos eso, hermano, temblamos a la palabra de Dios. Le preguntamos a Dios, ¿en qué debo de obedecerte, mi Dios? ¿Qué quieres que cambie? Y vea, hermanos, ya para ir terminando el mensaje, cuando Josías escuchó y leyó la ley de Dios, vea lo que dice versículo 27, algo bien hermoso, hermanos. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales, segundo libro de Crónicas, 34, versículo 27, estaba en otro libro de Nehemías. Segundo libro de Crónicas 34, 27. Fíjese lo que pasó con Josías, hermanos. Y tu corazón, ¿qué dice, hermanos? Se conmovió y te humillaste delante de Dios, al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos. ¿Y qué más, hermanos? Y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. Qué hermoso versículo, hermanos. Qué hermoso versículo. Porque aquí dice la palabra de Dios que el corazón de Josías se conmovió. Conmovernos, hermano, quiere decir ser movidos a hacer algo. Somos conmovidos, humillados. Dice, rasgaste tus vestidos, lloraste en mi presencia. Versículo 28, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. El rey, hermanos, buscó a la profetisa Hulda para escuchar palabra de Dios. Y eso fue otra cosa que impactó, que Dios usó para moldear al rey. Uno fue la palabra de Dios y otra fue los profetas de Dios, hermanos. Gracias a Dios por predicadores, hermanos. Gracias a Dios por los profetas. Gracias a Dios por los hombres de Dios. Pero imagínense, hermanos, si en lugar de predicadores hubiera palabreros nada más, que predicaran de sus propias ideas, de sus propios consejos, de sus propias filosofías, para agradar a la gente o entretenerla. Gracias a Dios por los profetas, los siervos de Dios, hermanos. Y Josías fue un hombre que escuchó a los profetas, hizo caso a los profetas. Otro de ellos, no voy a verlo por tiempo, pero otro profeta contemporáneo, usted lea Sofonías 1:1 y va a encontrar que Sofonías vivió y predicó en los tiempos de Josías, al mismo tiempo que Josías. Hulda fue otra profetisa, y ambos, hermanos, yo creo con todo mi corazón que influyeron la vida de Josías, Hulda y Sofonías. Josías fue conmovido. Y note, hermanos, Josías fue convertido. Vea lo que dice segundo libro de Reyes, por favor. Segundo libro de Reyes.
capítulo 23. Ve otro versículo maravilloso de la vida de Josías. Segundo libro de Reyes 23, 25. No hubo otro rey antes de él que se quede, hermanos. Segundo de Reyes 23, 25. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Una palabra clave es toda y todo. Hermano, hay muchos cristianos, habemos muchos cristianos mediocres, pero pocos cristianos totalmente convertidos al Señor, totalmente entregados al Señor. Vamos a ser uno de ellos, hermanos. Dios quiere esos cristianos para hacer una diferencia en nuestro mundo, hermanos. Dios no quiere que nadie perezca, según algunos tienen Dios no está dispuesto a que nadie perezca, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento, hermanos. La verdad es que Dios está queriendo salvar a los hombres, pero hacen falta Josías en el año 2021, Josías que busquemos a Dios, Josías que nos convirtamos a Dios de todo corazón, que seamos conmovidos por la palabra de Dios, para que Dios tenga misericordia de este país y tenga misericordia de esta generación y nos dé un respiro, hermanos, y haya una tregua para que Dios obre en esta generación para salvar almas, amados hermanos. Dios quiere hacer algo, pero Dios está buscando esos Josías que se conviertan con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Para terminar, tercer punto del mensaje, hermanos, es: haz los cambios, los ajustes necesarios a tu vida. Josías, hermanos, fue un hombre que cuando él fue puesto en el trono, había mucho pecado en Jerusalén, había mucho pecado en Judá. Pero Josías, hermano, hizo la diferencia. Y quiero que veamos rápidamente qué fue lo que Josías hizo para hacer la diferencia. Vamos al libro de Segunda de Crónicas para ver estos detalles. Primeramente, hermanos, versículo 3, Segunda de Crónicas 34, 3. Versículo 3, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. ¿Será, hermanos, que aún en casa de hermanos hay imágenes? ¿Será que si llega el pastor va a ver ahí la imagen de la Virgen todavía puesta allí? Aún el padre fulano. Hermanos, si queremos convertirnos en Dios de todo corazón, tenemos que quitar todo eso, hermano. Tenemos que quitarlo. En casa de mis padres había un cuadro que el Papa había firmado y le había dado a mi mamá. Y yo me recuerdo, estaba en la puerta principal y estaba ahí el cuadro, hermanos. Y cuando mi mamá se convirtió al Señor y mi papá, hermanos, lo quitaron. ¿Por qué? Porque si vamos a convertirnos de todo corazón, tenemos que quitar, hermano, todo lo que tenga que ver con otros dioses, todo lo que tenga que ver con otros ídolos, con otras personas o cualquier otra cosa que demande o requiera adoración o loor o alabanza. Porque, hermanos, si vemos la vida de Josías, podemos llegar a la conclusión que Josías decidió solamente adorar a Jehová, solamente adorar a Dios. Comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas, imágenes fundidas. Hermano, tenemos que quitar todo lo que no es de Dios, pero también quitar el pecado de nuestras vidas, hermanos. ¿Qué tal la música, amados hermanos? ¿Qué tal la música? A veces venimos a la iglesia, escuchamos palabra de Dios, pero salimos y seguimos escuchando la música del mundo. ¿Qué escuchamos esta mañana? No améis al mundo.
ni las cosas que están en el mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esa música, hermanos, que alborota los deseos de la carne. Esa música que habla de los deseos de esta vida y de la vanagloria de la vida. Hermano, quitar esa música de nuestras vidas que no nos deja consagrarnos de corazón al Señor. Más aún, hermanos, si es una música que es contraria a la palabra de Dios. Hay música, hermanos, el rock and roll es una de ellas. Mucha música que no agrada a Dios, hermanos. Hay música que se llama cristiana, pero que tiene el ritmo del mundo, hermanos. Es un híbrido. Y los híbridos son peligrosos porque te hacen no ser fértil, no te hacen producir fruto. ¿Por qué? Porque hay algo en tu vida que no está dejando que haya un ambiente propicio para que des fruto para Dios. Hay todavía pecado en tu vida, hay música mundana, hay películas mundanas, hay actitudes mundanas, estás yendo a lugares mundanos y de esa manera, hermano, no podemos convertirnos de todo corazón al Señor. Necesitamos quitarlo, hacerlo a un lado. Y hermano, todos, comenzando con su siervo, estamos luchando y trabajando porque el viejo hombre le gusta la carne y obedecer los deseos de la carne, le gusta a seguir al mundo. Pero hermanos, Dios nos quiere avivar, Dios quiere que lo busquemos. Dios es digno, hermanos, Él quiere bendecir nuestra vida como bendijo la vida de Josías. Un avivamiento, hermanos, quitar, versículo 3, versículo 4, quitó, dice, los altares a los Baales. Versículo 5, quitó los ídolos que ellos adoraron. Versículos 6 y 7, vea lo que dice, vamos a leerlo. Isaías, segundo libro de Crónicas 34, 6 y 7, lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera y quebrado y desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Hermano, Josías fue un reformador que tomó medidas drásticas para que la obra de Dios se pudiera hacer en su vida. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Quizá hay una relación en su vida que tiene que quitar. Quizá, hermanos, hay una indiferencia en su vida que debe de cambiar. No sé qué sea lo que tiene que hacer usted, pero busca al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle al Señor en tanto que está cercano. Dios puede ser hallado, hermanos. Dios está cercano. Y dice el versículo 6 de Isaías 55, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Es nuestro Dios, hermanos. Pero Dios está buscando Josías esta noche. Hombres, mujeres que digan, Señor, quiero buscarte con todo mi corazón, con toda mi alma. ¿Por qué? Porque te necesito. Yo quiero humillarme delante de ti, Señor. Hermano, empiece a hacerlo. Empiece a hacerlo. Yo le garantizo, su vida va a cambiar para bien. Usted va a vivir una vida llena de satisfacción y plenitud, porque cuando uno busca a Dios, hermanos, uno halla a Dios, uno encuentra el sol de justicia, uno encuentra, hermanos, la paz y el gozo, uno encuentra la bendición de Dios, la prosperidad de Dios, la mano de Dios en su vida, y uno tiene una paz, hermano, que sobrepasa todo el entendimiento, y Dios nos bendice tanto que Dios quiere que cada uno de nosotros le busquemos porque Él es digno de ser hallado. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio de estar aquí esta tarde en tu casa, Señor. Dios, te pido que nos ayudes a ser como Josías, hombres conmovidos por la palabra de Dios, hombres convertidos de todo corazón y consagrados con toda su alma, con todas sus fuerzas, con todo su corazón. Te pido, Dios, que seamos hombres que te amemos, Señor. Padre, hay mucho pecado, hay mucha inmoralidad hoy en día.
y es la tentación vivir igualmente, hacer lo mismo. Ayúdanos, Señor, a estar firmes y estar constantes, estar creciendo en la obra del Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Padre, guárdanos del mal y no nos dejes caer en tentación, y ayúdanos a ser hombres, mujeres que te busquen, Señor, y que temblemos a tu palabra. Háblanos. Cuando leamos la Biblia, Señor, haz saltar a nuestra vista, a nuestra atención, esos versículos que son para nosotros, que hablan de nuestra situación, que nos hablan de los problemas, que nos hablan de las circunstancias que estamos pasando. Danos gracia para aplicar la Biblia y entenderla y aplicarla bien, correctamente. Ayúdanos, Señor, a no enfriarnos. Ayúdanos, Señor, a no hacernos indiferentes y tibios, pero al contrario, Dios, a tener un fuego, una pasión en nuestro corazón que pueda hacer que muchos se contagien y también quieran buscar a Dios y recibir la bendición de Dios en sus vidas. Dios, gracias por Josías, este hombre que hizo la diferencia en su tiempo, en su generación, en Jerusalén, para bien. Obra, Señor. Ojos cerrados, rostro inclinado. Quizá hay alguien que diga esta tarde: pastor, yo no estoy seguro o segura que cuando muera voy al cielo, pero quiero asegurarme, quiero estar seguro que cuando muera voy a la presencia de Dios. Cristo es Dios y Él murió en la cruz para pagar tus pecados, y Él derramó su sangre para limpiarlos y quitarlos. Si le pides de corazón que te salve, que te limpie, Él es Dios y Él te perdona pecados y Él te da vida eterna. Dile: Señor, soy pecador, soy pecadora, y te pido que me limpies, me quites mis pecados, que el día de hoy me salves de la condenación que merezco y me limpies con tu sangre preciosa y me des vida eterna, y el día que yo muera me lleves al cielo, porque hoy Jesucristo te recibe en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Si usted está aquí como un creyente, como un cristiano que quiere ser fiel y buscar a Dios, ayúdanos, Señor, como Josías, a buscar a Dios con todo el corazón. Y Señor, hay mucho en mí que tiene que ser purificado, que tiene que ser limpiado y quitado, Señor. Ayúdanos a humillarnos delante de ti, Padre, a buscar tu rostro, aún en ayuno, en oración, confesando pecados todos los días, Señor. Que tu Espíritu nos toque y nos sensibilice y nos haga ver lo que tú ves cuando tenemos una mala palabra, una mala actitud, un mal espíritu, Señor. Cuando no somos amorosos con la gente, no somos benignos, cuando somos duros, ásperos, aún con nuestra esposa, los hijos, Señor. Que tu Espíritu Santo nos convenza de ese pecado y lo confesemos y seamos sensibles a ti, Dios, para mantener cuentas cortas y no dejar que ningún pecado, Dios, nos afecte al grado de enfriarnos y de alejarnos de Dios. Padre, porque vamos a acabar haciendo lo que no conviene. Dios, guarda a tu pueblo, a tus hijos, y llénanos, Señor, de tu gracia, y usa a tu pueblo para tu gloria y tu honra. Te lo pedimos en Cristo Jesús, mi Dios. Amén.